buenas tardes para todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta nueva actividad en la Cátedra Alicia Goyena, en este formato que ustedes ya conocen y que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Soy la profesora Beatriz Miranda, directora de la cátedra, y es un placer para mí y para el equipo de compañeras que sostenemos esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, recibirlos esta tarde para una nueva actividad de formación, siendo la formación permanente de los docentes de educación secundaria uno de los objetivos fundacionales de esta dependencia cultural. Esta vez, y una vez más, la actividad está organizada por la Inspección de Idioma Español de la Dirección General de Educación Secundaria, y tenemos con nosotros al inspector profesor Servando Corvo, a quien damos nuevamente la bienvenida, y por la Inspección de Italiano de la Dirección General de Educación Secundaria, y le damos nuevamente la bienvenida a la inspectora profesora Paola Delgado. Antes de cederle la palabra a Paola para la presentación de la actividad, quiero darles especialmente, muy especialmente, la bienvenida a las profesoras Beatriz Rodríguez y Danisa Gárdenes, que son las responsables de la jornada de hoy, a quien nos da un enorme placer recibir a Danisa por primera vez, como siempre decimos, si es la primera que no sea la última, a Beatriz ya una querida habitante de la casa, y agradecerles la generosidad de compartir con nosotros hoy, y también para quienes no pudieron participar hoy, el viernes que viene, en una reiteración, esta propuesta de trabajo. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar, y que tengamos todos una excelente jornada. Gracias, Danisa y Beatriz. Le damos la bienvenida hoy a los docentes que participan. Agradecemos a la hospitalidad de la cátedra, como siempre, Beatriz y Marta. Por supuesto, a las profesoras Danisa y Beatriz, que siempre están allí aportando desde sus lugares de trabajo, y también ahora para el colectivo docente de los departamentos de Canelones y del este del país. Maldonado, Rocha, La Valleja y 33. Y también San José. Estos son los profesores que fueron convocados para estas oportunidades, estas instancias de formación. Estas instancias de formación, de desarrollo profesional para estos departamentos, se va a extender hasta junio, inclusive, con distintos colaboradores, profesores, que siempre aportan desde su lugar, de su especificidad, a la formación. El objetivo, entonces, está focalizado en los trabajos en esos departamentos, para, digamos, generar más oportunidades de acceso, porque hay otros departamentos que siempre pueden acceder rápidamente a estas instancias de formación y siempre quedan relegados los otros. Entonces, esta vez va a estar focalizado las intervenciones en estos departamentos. Bien, ahora sí le pasamos la palabra a Paola para presentar a las compañeras, ¿sí? Y después damos campana larga. Bueno, bienvenidos todos y todas los docentes. Desde el año pasado que venimos trabajando en coordinación, inspección de asignatura, idioma español e italiano. Consideramos que con el tema de las lenguas es muy importante trabajar en conjunto porque hay muchos temas en común. Y por lo tanto, y sabiendo que bueno, tenemos docentes que comparten las dos asignaturas, porque son docentes de las dos, algunos hasta de tres, y bueno, como el caso de la profesora Beatriz Rodríguez, y bueno, y continuaremos durante todo este año 2023 en estas instancias que son muy productivas, y que gracias a Marta y a Beatriz, que nos ofrecen y nos ofrecieron siempre las instalaciones y todo lo que tienen ellos en la cátedra, en la Casa de Alicia, que bueno, que no deja de ser una ayuda sin palabras. Me toca presentar nuevamente, y para los que la conocen o no conocen, la profesora Beatriz Rodríguez. Es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas de la especialidad de italiano, y de idioma español del Instituto de Formación Docente de Canelones. También es egresada del posgrado de especialización en gestión educativa de la Universidad Católica de Montevideo.
en diciembre del año 2021 aprobó el certificato di conoscenza della lingua italiana a livello C2 CELI 5, que fue otorgado por la Universidad para Stranieri di Perugia, centro educativo en el cual también realizó cursos de lengua, de literatura italiana y de historia del arte. En el presente está cursando la maestría de didáctica superior del CLAE y la especialización y maestría en enseñanza de lenguas, mención italiano de ANEP UDELAR. Actualmente se desempeña como profesora de literatura y idioma español en el Liceo número 3 de Las Piedras y como profesora de italiano en el Liceo número 1 también de la misma ciudad. Es profesora también de didáctica 3 de español en el profesorado semipresencial de introducción al campo disciplinar en el profesorado de literatura en el Instituto de Profesores Artigas. Así que bueno, es un honor tenerte nuevamente, Beatriz, para que nos puedas compartir algunas de las tantas cosas que has tenido de los estudios y que bueno, y que hayas sido generosa para poderlo compartir con todos nosotros. El caso de la otra profesora es la profesora Darisa Garderes, que si bien es la primera vez que va a trabajar así con nosotros, pero bueno, también es profesora de idioma español y literatura, es máster en tecnologías de la educación y en educación con énfasis en investigación de enseñanza y aprendizaje. A su vez es docente didáctica de español del CERP del Sur desde el año 2020 hasta la fecha y del profesorado semipresencial desde el año pasado. Las especializaciones que ha tenido es en tutoría virtual, en la Organización de Estados Americanos desde el año 2007, es especialista en entornos virtuales de aprendizaje, Virtual Educa, OEI 2009-2010. Así que bueno, un gusto tenerlas a las dos en esta tarde tan amena y bueno, ahora continúan ellas. Un cariño enorme y bueno, vamos a estar escuchándolas atentamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los participantes por estar allí un viernes de tarde. Quiero saludar especialmente colegas que están saludando por el chat, ex estudiantes de distintos ámbitos, me da mucha alegría verlas. Les iba a contestar, pero no tengo suficientes teclas en mi teclado que funcionen, así que no puedo escribir en el chat. Por eso aprovecho a saludar por aquí. Por supuesto, agradecer a la cátedra por recibirnos. En realidad, no es la primera vez que estoy en la cátedra, pero hace tanto tiempo que creo que era otra casa que anduve por allí. Sin duda es la primera vez en la casa virtual. Voy a comenzar yo en la primera parte de nuestra presentación y después le voy a pasar la posta a mi colega Beatriz. Yo me sumo a los saludos también, porque si Perfecto. saludo después, Dale. no quedo como una antipática, Sí, así que sí. me sumo ahora. Bien, ¿me confirman si se ve bien la pantalla? Sí, Dani, se ve, sí. Perfecto. Entonces voy a comenzar. Bien, el tema que nos trae el día de hoy es la evaluación de la oralidad específicamente con matrices de valoración. Nosotras vamos a ir llevando esta conversación para llegar hacia lo que son las listas de cotejo y las rúbricas en particular para poder evaluar oralidad en el enfoque competencial que es donde estamos en este momento. Entonces, para comenzar, quiero preguntarles qué les viene a ustedes a la mente al pensar en evaluación y quiero que pongan en el chat 1, 2 o 3 palabras y no más, en pocos segundos, para ver qué es lo que aparece cuando pensamos en evaluación. Proceso, dice Claudia. Quiero más, quiero muchas palabras. Valorar, reflexión, devolución, progreso, guiar, aprendizajes, retroalimentación. Pueden pensar también cómo viven como docentes el proceso de evaluar, de sentarnos a pensar una evaluación, a corregir, aprendizaje, replanificación.
bueno, como ven, pueden seguir apareciendo palabritas. Pero el tema de evaluación es muy complejo, tiene muchas aristas, muchos aspectos, y algunos quizás más sencillos en cuanto a pensar, bueno, devolución o retroalimentación. Hay que definir cómo hacer, lo que es, y por ahí vamos, pero otros como aprendizaje, que son mucho más amplios, guiar o esta noción de progreso en relación a evaluación, quizás son más complejos y nos obligan a detenernos más en el momento de pensar este proceso de evaluación como docentes. Tarea ardua, se suma, sí, sin duda que lo es. Entonces, mientras que siguen apareciendo palabritas, este planteo de por qué evaluamos lo hacen Anijovic y Capelletti, al final van a tener toda la bibliografía, y plantean que evaluamos por lo menos con estos 5 propósitos, para predecir y diagnosticar, que es lo que estamos haciendo ahora en este módulo introductorio, por ejemplo, para registrar y verificar aprendizajes, progresos, evoluciones, para poder orientar a los estudiantes y ofrecerles devoluciones como un propósito específico de la evaluación, para clasificar y agrupar, y esto lo hacemos cuando determinamos, por ejemplo, categorías, cuando las pensábamos para las distintas pruebas y apoyos, cuando agrupamos estudiantes que necesitan una guía particular, otros que pueden ayudar a los pares, quizás hacemos este tipo de clasificaciones también, y por supuesto al final de cada año para certificar ciertos aprendizajes, ciertas evoluciones y para asegurar la promoción. Entonces, si vamos sumando la complejidad del concepto de evaluación, todas las aristas que tiene, más todos los propósitos, sin duda que hablamos de algo complejo y que no vamos a abarcar por completo en estas 2 horas, ni mucho menos. Pero sí nos interesa pensar en el proceso de evaluar. Proceso, palabra que apareció allí en el chat. Y para pensar el proceso, tomamos esta analogía de la ponencia que hizo la profesora Graciela Loureiro, maestra creo que es, en el curso de capacitación del IPES que tuvimos hace un par de semanas, en el marco de la transformación curricular, porque me pareció muy clara esta analogía. Loureiro plantea que evaluar lo hacemos todo el tiempo. Es una actividad que los seres humanos realizamos permanentemente y en distintas circunstancias. Por ejemplo, cuando vamos a decidir la vivienda que vamos a alquilar o a comprar. ¿Cómo decidimos esa vivienda que necesitamos? Primero, tomamos conciencia de esa necesidad. Tengo que mudarme, tengo que elegir una casa. ¿Cuál es el propósito? Entonces, me quiero mudar. Voy a recoger información, qué casas, qué apartamentos, qué viviendas están disponibles, y voy recogiendo distintas evidencias. Pero no solamente la disponibilidad, que es esencial, sino que esa información, a medida que la recojo, la voy a valorar siguiendo ciertos criterios. Puedo pensar en la cantidad de habitaciones en función del tamaño de mi familia o de mi necesidad cotidiana, la iluminación, la ubicación de la casa, que quede cerca de mi trabajo, cerca de viviendas de otras personas cercanas, familia, amistades. Muchos criterios que vamos a considerar, si tiene escaleras o no, la seguridad. Ustedes pensarán, todos los que han ido considerando cada vez que, sin duda, se habrán tenido que mudar, y allí, en esos criterios, ya armamos dimensiones. Entonces, toda la información que recogemos cada vez que vamos a ver una vivienda, la vamos categorizando en las dimensiones que ya tenemos pensadas, que son dimensiones que además ponderamos, que no todas tienen el mismo peso. De repente, la ubicación es fundamental y es incuestionable, pero si tiene 2 o 3 dormitorios, puede negociarse. Entonces, también tenemos muy claro qué criterios son más importantes que otros. Y una vez que tenemos toda la información, hay que llegar a un juicio de valor y tomar las evidencias, confrontarlas con los criterios, y eso nos lleva a una conclusión valorativa. Esta es la vivienda que necesito, la que mejor se adapta a mis necesidades, a mi propósito, y allí se toma una decisión. Esto es un esquema de un proceso de evaluar general que aplicamos a todas las situaciones que evaluamos en la vida, y es lo que plantean estos autores.
¿Por qué me parece fundamental? Porque no nos podemos olvidar de que lo primero que tenemos son evidencias de aprendizaje. ¿Qué son las evidencias? Es la información relevante para después poder fundamentar las decisiones que vamos a tomar. Decisiones de valoración de los estudiantes, decisiones de planificación, de replanificación, etc. Y elegimos esta cita de Ruiz Iglesias que dice: las evidencias son potentes cuando tienen el poder de favorecer la creación, la reflexión y con ello lograr activación e intensidad alejadas de la simple repetición mecánica. ¿Por qué elegimos esta cita? Porque nos recuerda que aquellas consignas de trabajo que van a generar las evidencias deberían apuntar en este sentido, deberían ser consignas que favorezcan la creatividad, que sean reflexivas, para que puedan activar el aprendizaje y mostrarlo. ¿Sí? Son evidencias de aprendizaje. Y muchas veces el primer problema que tenemos es cómo propongo una actividad que va a ser para evaluar para que efectivamente logre evidenciar el aprendizaje. Acá ya tenemos la primera situación compleja para decidir, que no sea una repetición mecánica. Entonces, como no es simple, hay que planificar la búsqueda de evidencias. Y este es un diseño que proponen Anijovic y Capelletti, que es el diseño en retrospectiva. ¿Cómo se hace? Primero se identifican los aprendizajes esperados. ¿Qué quiero que los estudiantes conozcan, que comprendan, que sean capaces de hacer? ¿Y en qué nuevos contextos? Porque si lo pensamos desde el enfoque competencial, ellos deberían ser capaces de aplicar aquello que aprendieron a contextos nuevos, a nuevas situaciones. Primero tenemos que saber a dónde queremos llegar, la meta. Después tenemos que determinar qué evidencias serían necesarias, cómo van a comprobar los estudiantes que aprendieron lo que aprendieron. ¿Y cómo comprueba eso el profesor? Porque tenemos a los propios estudiantes comprobando su aprendizaje y el profesor comprobando también. Y finalmente, hacemos la planificación, anticipamos qué tareas, qué pasos van a ser necesarios para permitir que los estudiantes logren esos aprendizajes y que puedan dar la evidencia de ellos. Por supuesto que cuando llegamos al momento de la valoración de la evidencia, no es objetivo, ¿sí? Esta viñeta seguro la han visto muchísimas veces. Es este número que según el punto de vista consideran que es un 6 o un 9, puede serlo. ¿Por qué es interesante? Porque la subjetividad existe, pero tenemos que buscar alguna manera de que sea lo mínimo posible, en el sentido de que sea claro para los estudiantes cómo van a ser valorados, qué criterios se van a seguir y qué se entiende en cada criterio. Entonces, como venimos hablando del enfoque por competencias, nos parece importante recordar, y esta viñeta también la usó Loureiro, la diferencia entre lo que veníamos haciendo quizás antes, no todos, hay mucha gente que ya venía trabajando por competencias incluso sin saber qué era el nombre, cuando lo que entendemos por datos, que es estos puntitos sueltos allí, cuestiones, ¿no? Como, bueno, Artigas nació el 19 de junio, cosas así que no tienen sentido. La información, que son esos mismos datos, pero rellenos, con su color, completos en cuanto a su sentido, que los podemos entender por separado. Cuando hablamos de conocimiento, estamos pensando que esos datos se conectan uno con otro. Entonces podemos entender relaciones de causa-consecuencia, de distintos tipos, y poder conectar la información. Y cuando hablamos de competencia, lo que estamos buscando es que ese conocimiento sirva para resolver una situación, para poder aplicar ese conocimiento a algo nuevo, para poder tomar decisiones y determinar de todo el conocimiento que tengo, qué es lo que necesito en este momento para hacer esto. Por eso el caminito amarillo allí entre los puntitos. Esto es lo que tenemos que buscar evaluar. Cómo se decidió este caminito, que implica todo lo anterior. Lo necesita, porque sin datos, información y conocimiento no hay posibilidad de elección ninguna. Entonces, cuando pensamos qué tareas vamos a proponer para que ofrezcan evidencias del desarrollo de estas competencias, deberíamos pensar en tareas que
por lo menos tengan alguna de estas características. Si pueden tener más de una, mejor, pero como verán, son varias. Son 6 las características de tareas que ofrecen evidencias de desarrollo de competencias. Primera característica, suelen requerir recursos externos, es decir, tareas que además de lo que el estudiante ya sabe, que son sus recursos internos, sus capacidades y sus aptitudes, también tengan que recurrir a recursos externos, a textos que tengan por fuera, a internet, a otros materiales. Eso como primera. Segunda característica, suelen ser interdisciplinarias. ¿Por qué? Porque esto fomenta la conexión entre los conocimientos. Son contextualizadas, y acá vamos a hablar un poquito después también de lo que implica la evaluación auténtica, darle un contexto a la tarea para que realmente puedan comprender cómo se aplica el conocimiento a la situación. Fomentan la exploración y la práctica, y acá también habilitan al estudiante a probar cosas nuevas. Proponen usar conocimientos para resolver situaciones y permiten valorar la unidad de lo cognitivo, lo instrumental y lo afectivo. ¿Sí? Evidentemente que esto no es algo sencillo, es todo lo contrario, pero por eso digo al menos una de estas características, intentar probar de que cada tarea tenga una, dos de estas distintos requisitos para ir acercándonos a poder recoger evidencias de desarrollo de competencias. Esta cita en realidad es de una reglamentación española, que a su vez cita Barrachina Peris en un documento que les aparece al final, pero que me parece interesante porque está planteando esto mismo. Dice, la evaluación del grado de adquisición de las competencias, pensemos en los niveles de logro, ¿no? La evaluación de ese grado, debe estar integrada con la evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. Y esta cita me parece fundamental para siempre tener presente que los contenidos se integran, los necesitamos para poder tener la adquisición de las competencias. Por eso esto es más complejo que lo que veníamos haciendo si solo trabajábamos con contenidos. Esto es lo que les comentaba de la evaluación auténtica. Este mismo autor, Barrachina Peris, propone que para que una evaluación sea auténtica, debería ser esto que está a la izquierda, por eso tiene el iconito de teoría, porque es en teoría. Actividades, técnicas e instrumentos de evaluación aplicados en situaciones, actividades y contenidos reales de aprendizaje. Si esto puede ocurrir, genial. Si queremos hacer un programa de radio y que efectivamente nuestros estudiantes vayan a la radio de la localidad y hagan su programa y sea real, maravilloso, es muy difícil de lograr. Por eso, la flechita hacia la derecha y tenemos cómo llevamos esto a un entorno práctico y más realista. Podemos diseñar un entorno que guarde una elevada fidelidad con las condiciones reales en las que se produce el desempeño evaluado. A veces podemos estar realmente en situaciones reales, a veces podemos emularlas, pero siempre intentando acercarnos a ellas. Esta es la misma idea, pero en el esquema de este mismo autor, para que se pueda ver cómo la evaluación auténtica tiene el base en la evaluación formativa, es decir, evalúa aprendizajes contextualizados, con tareas seleccionadas según la relevancia, con los aprendizajes, en un entorno con elevada fidelidad de las condiciones reales del desempeño evaluado, y ahí aparecen procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplican a situaciones reales y habituales de aprendizaje. Hace un ratito les hablaba de la subjetividad y cómo teníamos que tender a minimizarla, aunque sabemos que siempre está. Lo que sí es fundamental es que haya transparencia. Por eso elegí esta imagen de la rosa semitapada, pero por otro lado visible, para intentar que nuestra evaluación no tenga nada oculto. Y pensarnos, ¿realmente explicitamos las intenciones de la evaluación? ¿Para qué estamos haciendo esta evaluación? Esta puntual, cada vez que la hacemos. ¿Comunicamos con claridad los criterios que usaremos al evaluar?
estas dos preguntas son las que nos tenemos que hacer permanentemente, porque estamos evaluando todo el tiempo. Entonces, esto tenemos que transparentarlo con nuestros estudiantes, que ellos sepan para qué los estamos evaluando, para qué ellos hacen evaluaciones y qué criterios estamos usando para evaluar. Entonces, me parece que fui rápido. Tenemos mucho para trabajar con ustedes y tememos que no nos dé el tiempo, así que quizá por eso fui un poco acelerada. Cuando estamos pensando en evaluación, dijimos que teníamos que tener instrumentos precisos para poder evaluar y que hoy nos vamos a centrar en dos, hay más. Pero hoy vamos a hablar de listas de cotejo y de rúbricas. Esta es la primera, la lista de cotejo, probablemente la han visto. Es muy simple, fácil de usar. Lo que hacemos es, aquellas dimensiones, los criterios que ya determinamos, los ponemos en la primera columna. En este caso, siempre estamos hoy pensando en evaluar oralidad, entonces los ejemplos apuntan a esto. Vamos a pensar en estas dimensiones, en esta lista de cotejo. Vocalización, volumen, postura corporal, gestualidad, contacto visual, fluidez e inflexiones. Y en esta en particular tenemos dos columnas de posibilidad, logrado y en proceso. La lista de cotejo tiene como ventaja que es muy clara y fácil de hacer. También tiene como ventaja que es fácil de utilizar por los estudiantes, en particular en los niveles de los más chicos, ahora en séptimo, por ejemplo. Porque para ellos es más sencillo poder decidir cuando autoevalúan si el volumen fue logrado o en proceso, si la postura corporal en qué nivel estaba. Podemos poner sí, no, podemos poner carita feliz y carita triste, eso cada uno lo decide. Pero este es el formato de lista de cotejo. Como desventaja, es poco descriptiva, puede generarse distintas opiniones en cuanto a qué implica cada una de estas dimensiones y qué implica si está logrado o en proceso. Entonces, para eso es que tenemos la rúbrica. La rúbrica, definen Anijovic y Capelletti, es un documento que articula las expectativas ante una tarea o un desempeño a través de una lista de criterios y la descripción de sus niveles. Es decir, ¿para qué nos sirve en principio la rúbrica según esta definición? Para articular expectativas, que es fundamental, porque aclara muchísimo el panorama de qué van a esperar ellos en relación a cómo van a ser evaluados y qué vamos a esperar nosotros como docentes en función de qué aprendizajes pueden aparecer. Clarificar esto facilita la tarea de todos. 3 elementos que conforman las rúbricas. Las dimensiones, que son estos criterios básicos, como los que vimos recién en la lista de cotejo. Los aspectos del desempeño sobre los que haremos foco. También pueden aparecer nombrados, según la teoría, como indicadores. Ya definir estos criterios es un trabajo delicado que lleva tiempo y mucho pienso. Una vez que tenemos las dimensiones, los niveles, que es la escala de valores. Descriptiva, esto que veíamos recién logrado en proceso, ahí serían 2 niveles. Puede ser numérica, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, o combinar, hacer una descripción y además asignarle a eso un número. Estos niveles determinan la progresión. Y en el cruce de estos dos elementos, de las dimensiones y los niveles, van a aparecer las descripciones. Acá en este esquemita es donde tendrían los 3 elementos identificados en su lugar. Normalmente aparecen en esta diagramación. A veces aparecen los niveles y las dimensiones invertidos, pero cada uno prueba cómo lo ven. Le queda más cómodo, pero en general aparecen así. Las dimensiones en la columna de la izquierda, en este caso dice responsabilidad, habla y escucha. Y a su vez cada dimensión tiene una pequeña descripción de en qué consiste, en este caso. Luego, los niveles que comienzan en general con el más alto, para que sea el primero en leerse, para saber hacia dónde vamos, cuál es la meta. En este caso dice excelente, bien, regular, mal, que es la descripción, y además, no sé si se ve porque está blanquito, pero tiene una
Asociación numérica, excelente 4, bien 3, regular 2, mal 1. Esta no la hicimos nosotras. Y dentro de cada cuadro tiene las descripciones de cada nivel. Responsabilidad. En excelente dice sí, ha realizado todo lo que tenía que hacer. En bien, ha hecho casi todo lo que tenía que hacer. Y así va bajando en los niveles. Este es el formato base. Cuando determinamos las dimensiones, que como les decía, llevan un montón de reflexión, es importante cuidar que tengan estas 5 características, buscar que sean, primero, relevantes para el aprendizaje esperado. Es decir, si yo voy a trabajar como hoy exposiciones orales, ¿qué dimensiones son relevantes para poder evidenciar evoluciones, aprendizajes dentro de la exposición oral, dentro de la oralidad? Que sean definibles tanto para nosotros docentes como para los estudiantes, poder explicarles qué implica esa dimensión. Me ha pasado, por ejemplo, de poner en mis rúbricas ya hace un tiempo, por ejemplo, cohesión textual, y cuando les entrego las rúbricas a los estudiantes no entienden qué es. Entonces hay que buscar una manera de definir esa dimensión para que ellos la puedan comprender también. Porque como vamos a ver después, es importantísimo para mantener la transparencia que los estudiantes tengan la rúbrica antes de hacer la actividad de evaluación. Estas dimensiones tienen que ser observables, tienen que ser cualidades perceptibles para evitar esa subjetividad. Diferenciables, que también es difícil, puede parecer quizá evidente. Sí, claro, tienen que ser distintas las dimensiones, pero a veces se nos confunden, creemos que son 2 distintas y cuando las revisamos resulta que son similares o que están superponiéndose en algún aspecto. Y tienen que ser completas, es decir, dan cuenta global del aprendizaje esperado en esa dimensión. Ejemplos de dimensiones que podemos considerar para evaluar exposiciones orales: volumen, fluidez, dicción, incorporación de pausas, vocabulario y postura corporal. Y acá tenemos 6 dimensiones diferentes, claras, que podemos explicarles a los estudiantes y observables. Cuando vamos a determinar los niveles, también tienen que ser distinguibles, y acá es más difícil todavía poder tener claro qué es un nivel satisfactorio de uno muy bueno, por ejemplo. Tienen que estar claramente graduados, tiene que ser bien evidente la diferencia entre el nivel, sobre todo en los intermedios es difícil porque en los extremos van a ver que es sencillo. Y se recomienda que sean números pares. ¿Por qué? Porque si estamos en dudas en el medio, si es impar, vamos a tender a ir al medio exacto. Entonces, para evitar eso, es que se sugieren números pares. Bueno, es un medio, pero un medio hacia el excelente o un medio hacia el insuficiente. Se sugiere entre 4 y 6 niveles para que tampoco sean muy detallados, porque nos embretamos después si tenemos tanto detalle. Tienen que estar centrados en el nivel esperado para la mayoría. Y esto me parece interesante. No deberíamos querer que todos lleguen al excelente. Sí, en el corazón, sí desear, ojalá que sí, pero tienen que estar pensado el nivel, no el más avanzado, sino el anterior, pensando que todos nuestros estudiantes puedan llegar, o la mayoría puedan llegar a ese nivel. Y así es como tenemos que pensar las rúbricas, que en el satisfactorio o en el adecuado realmente sea algo que estén en otro tipo de desarrollo. ¿Cómo definir los niveles? Con algo que sugieren que se llama movimiento pendular, que es comenzar por los extremos, empezar quizá por el excelente, el más avanzado, el insuficiente, y después de allí ir hacia el centro. Si tenemos 4 niveles, primero los 2 extremos y después los 2 del medio, y así sucesivamente. Ese movimiento pendular es el que nos va a dejar más claro qué esperar en cada nivel. Hay muchas formas de nombrar los niveles. Como hoy les decía, pueden ser descripciones, etiquetas, o pueden ser imágenes, o pueden ser números, o pueden ser combinaciones de estos. Acá elegimos de distintas rúbricas que fuimos encontrando varias posibilidades.
Fíjense cómo incluso algunas tienen el insuficiente a la izquierda y va avanzando hacia la derecha, hacia el excelente, y otras al revés. Tenemos en inicio, en progreso, logro destacado, logro esperado, logro destacado, no aceptable, aceptable, bueno, muy bueno, excelente, experto, avanzado, aprendiz, Nobel, en fin. Muchas formas de nombrarlos y cada uno va a elegir con la que se sienta más cómodo. Y probablemente vayan cambiando las formas, ¿sí? Quizás si utilizan la idea del logro, como la penúltima, al comenzar, que acá ponen en inicio, podemos decidir, bueno, poner un no logrado. Ahora, el no logrado capaz que es muy contundente, podemos poner no logrado aún, y seguimos teniendo el mismo nivel, pero ya le damos otra sensación de evolución al estudiante que está usando esa rúbrica. En cada nivel van los descriptores, es decir, en cada cuadradito, que ahora Beatriz les va a explicar muy en detalle, va la descripción de lo que sucede en ese nivel de esa dimensión. Los descriptores tienen que ser claros, porque los van a leer los estudiantes y tienen que entender qué es lo que se espera para que ocurra en ese nivel. Y a medida que avanzamos en los niveles, tenemos que hacer referencia a las mismas situaciones o aspectos, ¿sí? Lo van a ver más claro en los ejemplos, pero si empezamos hablando estamos en la dimensión volumen, y en el nivel excelente decimos que el volumen es adecuado a la situación comunicativa, no es ni demasiado alto ni demasiado bajo, en todos los demás vamos a hablar de adecuación a la situación comunicativa y de si es alto o si es bajo. ¿Qué tenemos que evitar? Que es muy difícil. El exceso de adjetivos. Por ejemplo, el volumen es muy adecuado. El volumen es adecuado. El volumen no es adecuado. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué implica adecuado? Y eso volvemos a la situación de subjetividad. Eso es lo que hay que evitar en lo posible. Evitar cuantificar aspectos, poner, no sé, vocabulario, utiliza 10 palabras, utiliza 5 palabras de las trabajadas, eso evitarlo. Y evitar, sobre todo en el nivel más bajo, evitar describir por la negativa o por la ausencia. No se escucha, el volumen es inaudible. Evitar ese tipo de comentarios y buscar una manera de describir la misma situación sin usar esas palabras. Y esto es lo último que les voy a comentar yo por ahora, y ahora le paso la posta a Bea. ¿Qué pasos vamos a seguir para diseñar y usar las rúbricas? El primero, fundamental, mirar modelos. En Internet hay millones y millones y millones de rúbricas y recomendamos mucho dedicar un buen tiempo para ver los distintos modelos, para ver cómo otras personas pensaron en esto. No se olviden que al estar el mundo conectado, podemos apoyarnos en la cognición distribuida, en lo que otros pensaron y aprendieron, y poder tomarlos nunca idénticos, porque nos vamos a dar cuenta de que no nos sirven exactamente para nuestro grupo y para nuestra situación de evaluación, pero sí nos van a dar muchas ideas para poder tomar de base. Después de que vimos todos estos modelos, vamos a poder listar las dimensiones posibles para evaluar en esta situación que nosotros tenemos, para recoger las evidencias de aprendizaje relevantes y con todas las características que vimos recién. Una vez que tenemos las dimensiones, vamos a crear los niveles, los 4 o los 6 niveles, ponerles sus nombres, o sus colores, o sus números, y después vamos a pasar a redactar las descripciones de los criterios por cada nivel. Eso nos va a llevar mucho tiempo. Una vez tenemos todas las descripciones, es fundamental revisar el borrador de la rúbrica. ¿Cómo lo vamos a revisar? Nosotros, y en lo posible apoyándonos en colegas, incluso en estudiantes, ¿por qué no? Se puede compartir con ellos el borrador y poder conversar con ellos si hay algo que ellos consideren que no pueden lograr, o que podrían dar más, o que no lo entienden, pero es muy importante la revisión. Y una vez que está lista esta rúbrica, para poder usarla, siempre dársela a conocer a los estudiantes al momento de dar la consigna, y no al final. No después que ya está corregido, evaluado, así evalué. Sí, eso se puede hacer, pero es importantísimo que ellos puedan tener, antes de hacer su trabajo, saber cómo van a ser evaluados. Y acá dejo de compartir pantalla y paso la posta. Bueno, este es el ejemplo de rúbrica que creamos con Danisa.
En primer lugar, aclarar que si nos fuéramos a autoevaluar mediante una rúbrica, nosotras estamos en proceso, ¿no? Bien, lo que hacemos es compartir las experiencias que estamos viviendo nosotros, en este caso, mezclando justamente lo que es el trabajo con rúbricas y el trabajo con expresión oral, que siempre la oralidad es una de las macrohabilidades que lamentablemente los docentes de español tendemos a dejar de lado. Bien, no se preocupen, yo sé que se ve poquito, pero con Danisa hicimos un presi, al cual yo no voy a entrar en este momento, sino cuando lleguemos a la diapositiva 45. Les aviso para que vayan calculando que sin ser la bibliografía tenemos 63 diapositivas. Bien, cuando lleguemos a la 45 yo voy a mostrarles el presi y vamos a ver esta rúbrica en detalle. Pero lo que queremos en primera instancia es mostrarles cómo llegar a esta rúbrica, ¿sí? Que es un arduo trabajo. Bien, ¿cómo elaborar esta rúbrica? Primer paso, tenemos que contextualizar el uso de la rúbrica. De aquí que apuntamos a una formación auténtica, a una evaluación auténtica. No podemos hacer una actividad de expresión oral de manera aislada y porque sí, sino que, como siempre, tenemos que apuntar a lo que es el trabajo por secuencias didácticas, en el cual venimos, al menos en español, trabajando desde hace un tiempo. También tenemos que elaborar nuestra rúbrica en base a las características propias de nuestro grupo, y de ahí podría llegar a suceder, ¿por qué no?, que la rúbrica que yo uso con séptimo 2 no sea exactamente la misma que la que uso con séptimo 1. Bien, y lo más importante de todo, y acá es donde unimos las dos partes de nuestro trabajo, de nuestra ponencia. El trabajo en clase con expresión oral es un trabajo que implica mucho tiempo y mucho cuidado, porque los chiquilines se exponen ante todos. O sea, crear un texto escrito es mucho más fácil psicológicamente hablando para el alumno. ¿Por qué? Y para nosotros también, por lo que vamos a ver ahora, por lo que implica el trabajar en clase como docente la expresión oral. Yo lo que recomiendo, y ya vengo trabajando hace más o menos unos 10 años con expresión oral en mis clases, en ciclo básico, bueno, en EBI ahora, en nuestro antiguo ciclo básico, es primero comenzar a plantearle al grupo, anunciarle que más adelante vamos a comenzar a trabajar con expresión oral, que porque es bueno mostrarles la importancia de mejorar nuestra expresión oral, porque es una de nuestras primeras cartas de presentación, cuando entablamos un vínculo con cualquier persona, mostrarles que se aprende a expresarse correctamente expresándose, como se aprende a escribir escribiendo, ¿verdad? Que es importante que se haga con madurez, que se haga con empatía hacia el otro. Y acá la empatía no solamente tiene que ser entre los chiquilines, también tiene que ser básicamente de nosotros hacia ellos. Es muy importante para que funcione el trabajo con expresión oral en clase, nuestra postura. Cómo nos posicionamos nosotros frente al grupo y cómo hacemos que ellos se posicionen uno frente al otro. Y acá es muy importante, antes de empezar, hablarles, y por eso elegimos con Danis a esta imagen, de lo importante que es el escuchar al otro. Y en el proceso de retroalimentación, del cual vamos a hablar más adelante, el saber qué decirle a mi compañero sobre su exposición oral para que él mejore, y saber escuchar la crítica constructiva del otro. Entonces, a lo que voy es, por favor, sean muy cuidadosos cuando comiencen a trabajar expresión oral. ¿La recomiendo? Sí, claro, totalmente, totalmente, porque además he tenido experiencias muy enriquecedoras en este aspecto, pero siempre con mucho cuidado. Bien, como les decía anteriormente, las actividades de expresión oral, las actividades en general, ¿sí? Por eso la cita comienza a partir de se diseñarán. Las actividades en general, y nosotros hacemos referencia en particular a la expresión oral,
según nuestro actual programa y según los lineamientos que venían de inspección desde antes, pero que no estaban plasmados en el programa, porque nuestro programa era un poco vetusto, se diseñarán en el marco de una secuencia didáctica de género textual. Esto es fundamental. Por eso nuestra propuesta de rúbrica tiene que ver con la secuencia de la profesora Sofía Torre, y ahora a continuación les voy a hablar a propósito de eso, en la que ella trabajaba específicamente con el género reseña. De esta manera, la secuencia didáctica culminará en una producción que evidencie la apropiación de aquellos recursos modelizados que el docente entienda prioritarios. Y bueno, acá justamente al hablar de una producción, no sé por qué los profes de español tendemos a pensar que esa producción es escrita. No, puede ser escrita, obviamente, pero no se tiene que restringir a una producción escrita. También puede ser oral, y me consta que es mucho más enriquecedor cuando combinamos ambas, como es el caso de la propuesta que les vamos a hacer nosotros. Y esa producción tiene que evidenciar la apropiación de aquellos recursos modelizados, o sea que no vamos a dejar de lado el trabajar con las competencias, los contenidos, ¿sí? Sino que obviamente van a estar presentes. Lo único que vamos a ir un paso más allá, como le mostró Dani hace un ratito con las 4 imágenes. Y además es sumamente importante lo que dice al final, que el docente entienda prioritarios, ¿sí? Y ahí está nuestro grado de elección, no nos viene todo dado. Sí nos vienen ciertos lineamientos, pero después, gracias a nuestra formación y a nuestro criterio y sentido común, que a veces es escaso, pero la idea es que usemos bien nuestro sentido común, que nosotros, que cada docente pueda elegir qué contenidos, por ejemplo, trabajar en cada secuencia, recordar siempre que esto es, que desde inspección se nos sugiere, y es enriquecedor que así sea, que se haga de manera recursiva, es decir, a manera de espiral. Bien, y obviamente esto se tiene que ver también en la producción oral. Nuestra contextualización para español, para italiano la tenemos después, porque recuerden que la convocatoria era para docentes de español y también de italiano. Comenzamos por la de español y dejamos en segundo lugar la de italiano, pero está. Nosotros vamos a contextualizarla dentro de la secuencia de Sofía Torre, quien amablemente nos permitió, cuando a Dani y a mí se nos ocurrió enmarcarla en esta, y que creo que ya todos los profes de español conocemos porque asistimos a la primera sala de inspección, y además, si no, la hemos visto a través del canal de YouTube de la Dirección General. Se trata de la secuencia de la competencia en comunicación al desarrollo de la competencia metacognitiva, elaborada por Sofía Torre y que se basa en el género reseña. Bien. Nosotras tomamos, con permiso de Sofía, reitero por las dudas, la famosa plantilla. ¿También saben para qué? Para que los profes que todavía no le han hincado el diente se animen. Miren, a mí me dio como cierto miedito la primera vez que me paré frente a esta plantilla, pero no es tan temeraria como me lo imaginaba. Lo que nosotros hicimos fue tomar la plantilla iniciada por Sofía y fuimos agregando lo correspondiente a oralidad. O sea que la base es la plantilla de Sofía. Y agregamos además algunas cosas que ahora vamos a pasar a mostrar. Bueno, obviamente la plantilla resulta ilegible, pero no se preocupen porque nosotros la fuimos haciendo visible de esta manera. El espacio, como les indicó Sofía en aquella oportunidad, es comunicación. La unidad curricular también es lengua española pensada en 8º año. Pero perfectamente la rúbrica después, con algunas modificaciones, se puede llevar perfectamente a CEP o a noveno, o a italiano, por ejemplo.
Competencias generales, bueno, las que había elegido Sofía para aquella ocasión, nosotros obviamente seguimos con las mismas, son la competencia número 1 del marco curricular nacional, que es en comunicación, y la número 7, que es la metacognitiva. Como competencias específicas, y acá sí ya empieza lo nuestro, pusimos con rojo justamente donde se produce alguna pequeña variante en relación a lo de Sofía. Si ustedes vieron la charla de Sofía, nosotras ya la vimos más o menos, tiene como cerca de 5.000 visualizaciones, 1.500 más o menos son mía y de Danisa, para poder hacer esto. Bueno, dentro de las competencias específicas, Sofía en su charla nos explicaba a todos, que obviamente no tengo por qué ponerlas textualmente, se encuentran tanto... las competencias específicas se encuentran en nuestro programa, en el programa de lengua española, sino que puedo modificar en base a los requerimientos de mi grupo. Entonces, la de Sofía originalmente comenzaba con el describe, y nosotras le agregamos para la competencia específica 1.1. Expone, dialoga, y luego si continuamos con lo de Sofía, describe y argumenta conceptos con el fin de incorporar vocabulario y lograr procesos complejos de escritura. ¿Sí? Pero también mantuvimos la de Sofía, la número 6, que dice, planifica y monitorea la realización de la tarea para lograr la autoevaluación de tu aprendizaje. Obviamente esta responde a la competencia metacognitiva. Y acá es sumamente importante. ¿Por qué? Porque como le vamos a plantear más adelante, si hay una macrohabilidad, todas en realidad requieren un proceso, pero es muy, muy visible en lo que es la expresión oral. Entonces, es fundamental el monitoreo, el automonitoreo por parte del estudiante. Entonces, esta competencia específica resulta vital, por eso la mantuvimos. Y además, de acuerdo a la competencia número 1, que es en comunicación, también elegimos la competencia específica número 4, que dice, planifica y produce sus estrategias comunicativas para expresarse oralmente con eficacia. El oralmente, obviamente, en este punto lo agregamos nosotros, porque como docentes tenemos la potestad de hacer, como dije antes, con coherencia, las modificaciones pertinentes. Los criterios de logro, bueno, otra vez, los que están en negro ya habían sido colocados por Sofía, porque están dentro de una secuencia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir trabajando con los criterios de logro de la secuencia. Agregamos lo que tiene que ver con oralidad, con el contenido estructurante del habla, pero los otros siguen. Expresa y construye sus ideas con claridad y adecuación al contexto, comprende y selecciona la información para la interacción con diferentes textos, aplica y autoevalúa de forma asertiva los conceptos aprendidos en el ejercicio de transferirlos a nuevas situaciones planteadas. Y acá es fundamental porque en el proceso de oralidad, porque como les vamos a plantear nosotros en esta primera propuesta, los alumnos van a tener que presentar oralmente una reseña. Pero lo que nosotros le indiquemos para mejorar, y aquello que ya estaba bien, le digamos que lo siga manteniendo, eso va a ser fundamental para la siguiente situación planteada, que quizás sea, yo qué sé, presentar, y bueno, si fuera interdisciplinariamente, yo qué sé, algún aspecto de la Segunda Guerra Mundial, por decirlo de alguna manera, por elegir un tema, perdón. ¿Qué agregamos? Agregamos estos criterios de logro que son propios de la expresión oral. Crea secuencias discursivas adecuadas y coherentes como consecuencia de la reflexión metalingüística. Y acá otra vez insistimos, ¿no? Son las competencias aliadas a los contenidos. Desarrolla una comunicación oral asertiva, y nuestro último criterio de logro es evidencia en sus producciones orales y también en las escritas, porque Sofía en la secuencia proponía una producción escrita, una secuencia de autoevaluación reflexiva. Y esto es sumamente importante cuando nosotros tomamos la evaluación como un proceso. Bien.
Las metas de aprendizaje, como nos decía Sofía en aquella oportunidad, las metas de aprendizaje no aparecen en ningún lado, sino que las tengo que pensar yo como docente en relación a mi grupo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agregar a las de Sofía, no estamos acá repitiendo las de Sofía, agregar a las de Sofía nuestras metas de aprendizaje. Recuerden que es lo que quiero que mis alumnos logren. ¿Sí? Bueno, ¿qué queremos con danza que nuestros alumnos logren? Que a nivel de expresión oral, que los estudiantes... otra cosa importante, que lo decía Sofía y es importante recordarlo acá. Las metas de aprendizaje tienen que ser siempre formuladas de manera prospectiva, es decir, apuntando hacia adelante. Entonces, por eso la formulación es: los estudiantes realizarán una reseña oral de un libro o de una película, adecuándose al contexto de la situación comunicativa, que va a ser el de la clase, no es un viernes de noche a mis amigos, es a mis compañeros en el salón de clase y a mi profesora, y en particular a los destinatarios. La segunda meta de aprendizaje es que utilizarán los recursos de la lengua con los efectos de sentido trabajados durante la secuencia, y durante las secuencias anteriores, cuando estemos en una segunda etapa del proceso, así como las pautas vistas con el docente en clase para realizar exposiciones orales. Y acá es importantísimo esto. Yo no puedo mandar a mis alumnos a la guerra con un mondadiente. Yo tengo que primero darle pautas, darle técnicas de expresión oral. No es ponete a hablar como puedas. ¿Sí? Entonces, la meta de aprendizaje tiene que estar en función de lo que yo hago en clase. Por eso es importante que antes de llegar a la instancia de evaluación, yo trabaje con ellos lo que es la exposición oral. Y lo voy haciendo en un proceso que comienza en marzo y finaliza en diciembre. Bien. Los contenidos. A los estructurantes, recuerden que estamos con la plantilla que inicialmente había hecho Sofía y que pretendimos enriquecer nosotras. Espero haberlo logrado. A los estructurantes que había puesto Sofía, que son escribir, leer, reflexión y la reflexión metalingüística, nosotros sumamos el hablar. Los contenidos estructurantes aparecen en nuestro programa. Y los específicos, que también obviamente aparecen en nuestro programa, son la segunda persona, acá debería estar con rojo también tercera, porque Sofía planteaba el uso de la segunda. Para nosotros, al hablar de la reseña, es fundamental también incluir la tercera persona del singular. Sofía también hablaba de las oraciones subordinadas de relativo y de gerundios, y nosotros agregamos, porque nos parece que es sumamente importante para la presentación de la reseña de una película o de un libro donde van a tener que exponer en definitiva, sobre el argumento de una historia, trabajar marcadores del discurso y progresión y coherencia temática. Importante recordar que estos contenidos específicos no tienen por qué estar todos en la misma unidad, no tienen por qué estar todos en la unidad número 2, sino que nosotros, lo que dije antes, esto es recursivo, o sea que siempre vamos a ir tomando lo que ya dimos, y esto es importantísimo, también importantísimo sobre todo en italiano, que es lengua extranjera, incluso más complejo todavía, por más que trabajemos con adultos. Porque recuerdo para los colegas de español que italiano en educación secundaria está solamente en el plan 94, nocturno, Marta Aberbuch, en quinto y sexto. Entonces trabajamos con adultos. Pero a lo que iba es que es fundamental, se dan de manera recursiva y no se agotan, ¿sí? No se agotan, se van dando en el correr del año y se van siempre retomando y enriqueciendo unos a otros. El plan para el aprendizaje, la planificación de la intervención docente, a los que puso Sofía, que era, obviamente la secuencia es muy extensa, nosotros acá agregamos solamente los que tienen que ver con la planificación de la actividad oral, inscripta en toda la secuencia organizada por Sofía, pero que se va a realizar al final de la secuencia, y por lo tanto es imprescindible todo lo anterior, que ustedes pueden ver en la plantilla realizada por Sofía, y nosotros agregamos estos puntos. Explicación detallada de las pautas. Es muy, muy importante que cuando lleguemos
a la instancia de presentación oral de los alumnos, ellos tengan clarísimo qué es lo que tienen que hacer y cómo lo vamos a hacer. Y fundamental, cómo se va a llevar a cabo la devolución que vamos a hacer. Y mostrarles en todo momento, y perdón que insista con la palabra, que esto es un proceso. El alumno hoy está parado acá. La idea es que mañana esté un poquito más adelante y que así vaya progresando, evolucionando, y que no se tiene que comparar con otros. No importa si él está acá y los demás están acá. Lo que importa es que cada uno avance en su proceso individual, personalizado. Fundamental la intervención modélica del docente. Van a ver ahora que en el planteo que nosotros le vamos a hacer, van a exponer los alumnos, pero antes expongo yo. Luego de exponer nosotros, vamos a hacer un análisis de las técnicas para una exposición oral efectiva. Y por último, recién al final, es que vienen las exposiciones orales de los estudiantes. Una reseña de en este caso, una reseña de un libro o de una película. Miren, les voy a contar desde mi experiencia. A mí me gusta siempre hacer esto en didáctica y creo que me ha dado resultado. Y que hay algún ex estudiante de didáctica. Después me podrá decir aparte si es así o no. Pero es sumamente importante que nosotros esto lo vayamos trabajando de a poco. Entonces, es fundamental, en primer lugar, la explicación detallada de las pautas. Entonces, yo lo estoy trabajando en este momento en el módulo introductorio para poder hacer un informe de diagnóstico bien profundo. En este módulo introductorio, yo me tomé el trabajo de comenzar con lo que es la exposición oral, pero lo hice recién en esta semana, lo empecé a hacer, ayer y hoy, con cada uno de los séptimos que tengo. Pero lo hice luego de hacer todo un trabajo psicológico de anticipación con los chiquilines, como les decía anteriormente. Les empecé a hablar en algunos momentos que iba considerando oportunos durante las semanas previas, de lo importante que es el trabajo de la expresión oral, de cómo para mejorar lo tengo que poner en práctica, y de que la unidad curricular, nuestra vieja asignatura, la unidad curricular que se tiene que encargar de ello es en lengua materna, ¿no? Después en italiano, obviamente es italiano, pero en lengua materna es lengua española, somos nosotros. Si nosotros no le enseñamos a nuestros alumnos técnicas para expresarse mejor, no lo va a hacer el profesor de matemáticas. Quizás el profesor de matemáticas nos ayude a nosotros, pero los especialistas, por decirlo de alguna manera, somos nosotros, porque somos los profes de lengua. Bien, luego de que les hice la cabeza de lo importante que es y de cómo esto se va a llevar a cabo de una manera cuidada, de que es sumamente importante el respeto y la madurez, porque muchas veces podemos pensar, y de hecho yo lo pensé cuando empecé a trabajar con esto, lo empecé a trabajar de forma instintiva, porque un día leyendo con mucha atención el programa decía, nuestro viejo programa, decía que uno de nuestros objetivos era que los alumnos se expresaran de forma oral y por escrita, de forma oral y por escrito con propiedad, ¿se acuerdan? Bien, yo me detuve allí y dije, también oral, por lo tanto le tengo que dar un espacio a la oralidad. Y uno de mis primeros miedos fue, los chilenos muchas veces son muy crueles y pueden hacer sentir mal a un compañero al exponer oralmente. Y ya les dije antes, hace 10 años que estoy trabajando con esto y no me ha sucedido. Claro, me encargo de dejar bien claro antes que esto jamás puede suceder, y les puedo asegurar que nunca me sucedió que un compañero se riera de otro. Entonces, esto es sumamente importante, lo que es la explicación detallada de las pautas, dejarles bien en claro que los vamos a cuidar. Luego de dejarles bien en claro esto, ahí sí, les voy a dar la consigna de trabajo. Quiero que, por ejemplo, presenten de forma oral una breve reseña de una película, en este caso, que yo les dije para el módulo introductorio no es, obviamente, porque no estoy trabajando con esta secuencia de Sofía, tienen que exponer, me pareció, para empezar, para romper el hielo, tienen que presentarse ellos mismos, porque además estamos trabajando con la competencia intrapersonal.
Entonces, tienen que hacer una pequeña presentación de ellos mismos, y les marqué el tiempo, entre 1 y 2 minutos, porque yo ya en el correr de estos años he visto que si lo hago mayor a 2 minutos, a quienes les cuesta un poquito más, quedan demasiado expuestos, no saben después qué decir. Y aquellos que son verborrágicos me comen muchísimo tiempo de clase y la actividad se hace demasiado extensa. Entonces, miren que incluso hay gente que lo hace de forma excelente en 40 segundos. Claro, sin interferencia. Bueno, luego que dejo bien clara cuáles son las pautas de trabajo y cuál es la consigna, lo hago yo. Si ellos tienen que hacer una reseña, bueno, primero hago yo una reseña. Entonces expongo 1 o 2 minutos máximo sobre una película o un libro que a mí me guste. Luego, inmediatamente después a mi presentación, lo que voy a hacer es mostrarles algunas de las técnicas que yo utilicé. Bueno, por ejemplo, ¿qué recursos usé para ir relacionando los hechos? ¿Cómo comencé? ¿Cómo me paré frente al grupo? ¿Lo hice sentada? ¿Lo hice parada? Además de usar el código lingüístico, ¿hubo algún otro código que ayudó para mantener la atención de ustedes, para transmitir información? Mi mirada, les hago ver lo que después yo voy a necesitar que ellos hagan correctamente para seguir mejorando. Entonces hacemos un análisis reflexivo de las técnicas y lo hacemos a partir de mi intervención. Y si por algún momento yo me frené o lo que sea, les hago ver que yo no soy experta, que yo no soy perfecta. Siempre les hago alguna broma, aunque parezca no lo soy. Y entonces eso ayuda a crear un buen clima. Fundamental el buen clima. Si no, esto no sale. Si yo no tengo un buen clima y les doy confianza, les transmito confianza a mis alumnos, no sale adelante. Y bueno, finalmente sí, las exposiciones orales de los estudiantes. En este caso es una reseña, un libro o película. Les cuento, al menos desde mi experiencia, si hay alguien que ya está trabajando con oralidad, también de repente puede poner en el chat. Y yo no soy de mirar el chat, pero capaz que Dani se lo puede leer y cualquier cosa me interrumpís, Dani, si hay algún comentario al respecto de alguna experiencia que haya tenido alguno de nuestros compañeros. Lo más difícil es que pasen los 2, 3 primeros. Después que pasan los 2, 3 primeros, enseguida empiezan a pasar los demás. Y me he llevado la linda sorpresa de que últimamente se ve que mi trabajo psicológico lo vengo perfeccionando, de que cuando empiezo, otra cosa, nunca empiezo por orden de lista ni obligando, te toca a vos, sino que ellos lo hacen de manera voluntaria. Y me he llevado la linda sorpresa que ahora en clases de 20 y pico, 10, más o menos, 9, 8, dependiendo de la clase, levantan la mano para ser los primeros. Entonces ahí ya está, porque cuando te pasan los 3, 4 primeros, no es que te quedan después 6 manos levantadas para pasar, sino que vas teniendo siempre 10, porque pasan 2 y otros 2 se animan a pasar. Después sucede que ninguno quiere ser el último, así como nadie quiere ser el primero, después ninguno quiere quedar para el final. Bien. Luego de que viene la evaluación. Acá en realidad, como se trata de oralidad, la primera vez yo no lo hago delante de toda la clase, sino que me hago un registro que les voy a mostrar ahora, y cuando termino con el módulo introductorio y tengo un diagnóstico claro de lo que es escritura, y dentro de escritura, ortografía, sintaxis, etcétera, de lo que es la comprensión del grupo, de lo que es la interpretación de las consignas, de lo que es la lectura en voz alta, yo trabajo también con ellos lectura en voz alta, y obviamente la expresión oral, luego de turismo, por lo general lo hago luego de turismo, vuelvo y les doy a ellos la devolución de lo que es el diagnóstico, siempre sin calificación, por favor, les entrego ese juicio, muy extenso, dividido por las distintas áreas, ahí les doy la devolución. La primera vez no lo hago, porque me parece que, no sé si está bien, a mí me parece que está bien, después si alguno quiere comentarme su opinión, bienvenida es. Recién a partir del segundo momento hago lo que les voy a decir. Expone uno, nos paramos, y el compañero se autoevalúa y los demás lo coevalúan.
Y por lo general, sucede que cuando yo tengo que dar la retroalimentación docente, en realidad ya dijeron todo lo que yo quería decir entre la autoevaluación y la coevaluación. Y acá es fundamental el clima de nuevo, decirse las cosas con respeto. No saben lo bien que trabajan los chiquilines cuando nosotros le dedicamos tiempo y les hacemos ver que esto es importante. Bueno, la retroalimentación docente, que es de lo que vamos a hablar ahora, y obviamente acá todo esto está circunscripto al uso de las rúbricas. Yo quiero hacer una precisión. A ver, hay una profesora que está intrigada con el tema de, digamos, la modificación de la plantilla, de la propuesta de secuencia de Sofía. Una de las cosas que tiene que tener en cuenta es que el portafolio que se va a presentar, que van a disponer de él dentro de poco, ustedes van a tener cursos de formación en el portafolio, prevé el espacio de la plantilla para que ustedes la llenen y poder expandir perfectamente de secuencias que se compartan, porque ustedes van a poder compartir secuencias y planificaciones con los compañeros, y al mismo tiempo ustedes tienen para hacer rúbricas prediseñadas, por ejemplo, las rúbricas de la red global, que son muy genéricas, obviamente, y nosotros lo que tenemos la posibilidad de diseñar la propia rúbrica, que es lo que es más conveniente, claramente, ¿no? Bueno, no sé, Margarita, si querés hacer el planteo concreto a las profesoras, o lo se trata al final. No, creo que ya llegaron ahí, simplemente era para poder tener más contextualizada la secuencia, porque claro, yo estuve en las dos instancias en que Sofía la presentó, acá en la cátedra y en la sala, y en ambos casos ella cuando hizo el presi no dejó el ojito para amplificar la parte del plan, porque ella lo fue explicando oralmente. Estaría bueno tener la posibilidad de verlo para ver circunscrito al plan de ella lo que están presentando los compañeros. Y respecto al módulo introductorio, a la plantilla del portafolio, sí ya está habilitado. Ya se puede descargar para ir completando. Lo único que en algunos casos ha pasado es que por el peso de la plantilla después que la llenan, no permite subirla. Hay que pasarla a un Word. Digo, eso es algo a tener en cuenta. Podés ir también a, ¿cómo es? Comprimir PDF, Margarita. Si vas a iLove PDF, la comprimís y ahí la podés subir. Y si no, estás muteada, lo comprimís 2 veces. Me ha pasado con algunas entregas, vas a ver ahora cuando yo muestre la planificación de italiano, que la hago con mucha imagen, y comprimo 2 veces y me carga la libreta. Bárbaro, sí. impecable, es sí. un buen tip, porque bueno, esto es ensayo y error. La verdad, sí, otra cosa fue pasarla en Word, pero claro, es más práctico hacer sí, eso. Sí, yo lo hice así, sí. Después otra cosa que me pasó a mí, que capaz que, no sé, capaz que de Canaria, bien de Canelones, que cuando la hice y después la descargué, no, me quedaba mal, me quedaba todo amontonado. Lo que tenés que hacer es descargártela y cuando la descargas, ahí después ya te queda bien, te deja poner espacios, enter, si no yo te la deja... descargué y la completé descargada, para después subir. Bien. Y ahí bien. me pasó eso. Fuiste más inteligente que yo. Que no, sí, fue a media inteligente, porque lo de comprimirla no me di cuenta. Bueno, pero gracias. para eso estamos, para compartir. Otra cosa, Margarita, respecto a lo que vos dijiste. Yo volví para esta diapositiva porque yo no la veo porque me aparece acá lo de Zoom, pero por acá está el link al video de YouTube de la página de secundaria. No me acuerdo si es en esta. Lo puse también en el chat, pero en realidad ella lo que quiere es el documento en sí mismo de la plantilla para verlo de cerca. Yo me tomé el trabajo antes de esto, y para esto lo hice igual, me tomé el trabajo de mirar realmente la ponencia de Sofía muchas veces, y para completar yo llevo una plantilla hecha, la del módulo introductorio, para completar mi plantilla miré de verdad muchas veces
la planificación, la explicación de Sofía. Y me resultó muchísimo más clara la explicación de Sofi, y no porque sea mi compañera, nuestra colega, que la que circula de 2-3 minutos, que es de secundaria, que está muy bien, pero es muy genérica. Sí, inclusive Nosotros, la que hizo Sofía acá en la sala es bastante más práctica también para que la que hizo en la sala general. Sí, esa está muy bien, bueno. sí, la tengo. Y hice lo mismo que tú, ya la tengo gasta de tanto mirarla. Exacto. Bueno, la que hice del módulo introductorio, me puse a mirarla, y claro, y es vergonzosa en relación a esta otra que fuimos arreglando ahora con Danisa. Pero bueno, la cosa es, me parece a mí, tirarse al agua. Tenemos que empezar a usarla. Bueno, si yo me planto y digo, no, la plantilla no la entiendo, no la voy a hacer, es como los chiquilines cuando nos dicen, no, yo no voy a presentar nada oralmente porque no me sale, o no voy a leer en voz alta. Y si yo le digo al chiquilín, si no lees en voz alta, no aprendes a leer, a mí misma como docente me tengo que decir, bueno, si yo no me pongo a pasar trabajo la primera vez y a hacer la plantilla, no me sale. Entonces, lo que hicimos, justamente para que ustedes no pasaran ese trabajo, Margarita, nosotras fue lo que muchas de partes de esta plantilla aparecen acá. ¿Ah? ¿Viste? Por ejemplo, acá, ¿ven mi cursor? Viste que acá dice, bueno, esta se lee igual, espacio, comunicación, bueno, criterios de logros. Esta parte nosotras pusimos la de Sofía en negro y agregamos nuestro en rojo. Entonces, toda esta parte de la plantilla ustedes pueden verla bien. Lo que no hicimos, porque iba a ser demasiado extenso y porque yo no lo veía bien del todo, es esta parte. O sea que lo que tendríamos que conseguir, capaz que hablamos Claro, conservando porque además para de que... Sofía coincide con ustedes. El lado izquierdo tiene la opción de ampliado en Exacto. todos los ítems y en el plan no. O sea, pasó lo mismo. Exacto. Entonces capaz que podemos conseguirla para todos, y claro, para empezar a armar nuestras propias secuencias en base a esto. Lo mismo va a pasar ahora justamente con lo que vamos a ver, ves, acá sí se lee bien, con lo que vamos a hacer con las rúbricas. Tomamos modelos, así como tomamos la plantilla de Sofía como modelo y empezamos a hacer las nuestras, y yo ya sé que la mía del módulo introductorio no me quedó tan linda y que la voy a tener que modificar para que quede mejor. Bueno, con las rúbricas pasa lo mismo. Entonces, luego que yo lo contextualicé, el trabajo en rúbricas, ¿se acuerdan que decía, perdón, me fui, que el primer paso era contextualizar, el segundo es buscar modelos, como decía Cervantes. Bueno, puedo buscar modelos perfectamente en la libreta, ¿sí? Ir a la parte de rúbrica y buscar. Acá nosotros pusimos dos como ejemplo. Me acuerdo que la primera vez que hice una rúbrica busqué como 800, y yo soy de las que se las tiene que imprimir para mirar porque me gusta el papel impreso, no la pantalla. Entonces, bueno, con todas esas rúbricas, ya no sé si era esta fue una que se veía bien y la elegimos ahora para ejemplificar lo importante que es buscar modelos. Con esa me hice mi primera rúbrica, que se las voy a mostrar, y está horrible. Se las voy a mostrar, les voy a mostrar lo que yo hice mal en una primera instancia. ¿Ah? Y seguramente dentro de unos meses, cuando mire la rúbrica que hicimos con Danisa, también me va a parecer que está mal, porque la idea es eso, es ir mejorando día a día nuestro trabajo. Entonces, bueno, acá tenemos una rúbrica, por ejemplo, analítica, que a mí, por ejemplo, no me gusta del todo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, por ejemplo, que las dimensiones estén en fila, acá aparecen en fila, y luego aparecen otras verticales. No me gusta que manejen los porcentajes. Pero eso lo vamos haciendo nosotros. Pero, por ejemplo, esta rúbrica me puede haber servido, me acuerdo, no fue esta rúbrica, pero recuerdo que la primera que yo miré como modelo hablaba de la voz y la fluidez. Pero hoy aprendí que voz y fluidez tienen que ir separadas. Lo mismo con el tiempo, que es importante el respetar el tiempo en lo que es la exposición. Acá tenemos otro ejemplo de rúbrica, que esta es holística. A mí, por ejemplo, no me gustan las holísticas, porque, claro, como lo dice la propia palabra, no me aparecen las dimensiones divididas, sino que me aparecen todas unidas. Entonces, yo que soy muy visual,
se me hace más difícil en el momento de la evaluación, que además tenés que evaluar en el momento, porque escritura me lo traigo para mi casa y miro 800 veces la actividad del alumno, pero en la expresión oral es inmediata. Entonces yo necesito algo que visualmente me ayude a ser rápida. Entonces a mí las holísticas, por ejemplo, no me dan resultado, pero eso lo va viendo cada uno de nosotros. Y bueno, yo acá no quería negar una realidad que es de ahora y que nos está afectando, porque me pareció que negarla y hacer caso omiso a esto era una forma de que alguno pudiera llegar a pensar, ¿para qué voy a hacer yo mi rúbrica si ya me lo hace la inteligencia artificial? Capaz que hay alguno que no sabía y se está enterando ahora, pero está el chat GPT, que si tú le pones, por ejemplo, qué tipo de rúbrica querés, si analítica u holística, para qué tipo de público, de estudiante, adulto, adolescente. Yo puse, por ejemplo, esta la hice yo, yo le di los lineamientos a la inteligencia artificial y me la hizo la inteligencia artificial. Entonces, le puse para alumnos de 12 años, exposición oral, ¿qué otros lineamientos fue que le di? Y puse reseña de libro o película, y entonces, en cuestión de 15 segundos, el chat GPT me hizo esta rúbrica. Está bien. Yo puedo, así como les digo, busquen rúbricas que estén en internet, que les den otros compañeros, y a partir de ellas las tomamos como modelos para hacer mi propia rúbrica, también está. Pero lo que no puedo hacer es quedarme con esta rúbrica y que esta sea la rúbrica que yo voy a hacer para mis alumnos, porque esta no está personalizada, no está pensada para séptimo 2. Pero sí perfectamente puedo usarla como un modelo. Y por ejemplo, yo qué sé, puedo darme cuenta de que es importante de que un criterio de evaluación o una dimensión sea el vocabulario. Capaz que yo no lo tenía previsto, y esta rúbrica de inteligencia artificial me permite darme cuenta de que ese es un criterio que es muy importante y a mí se me había pasado por alto. Pero también tengo que ver cosas negativas, porque la inteligencia artificial no es perfecta. Entonces, yo no puedo poner en una misma dimensión vocabulario y gramática, porque después a la hora de evaluar voy a estar en problemas. Porque dice, por ejemplo, el estudiante utiliza un vocabulario variado y apropiado y una gramática correcta. El estudiante no comete errores gramaticales notables y se expresa con precisión. ¿Y qué pasa si el estudiante utiliza un vocabulario en el intermedio, ¿no? En por ejemplo. En el bueno. El estudiante utiliza un vocabulario adecuado y una gramática en general correcta. El estudiante puede, bien además las repeticiones, ¿no? El estudiante. El estudiante puede cometer algunos errores gramaticales notables, pero en general se expresa con claridad. ¿Y qué pasa si tengo un alumno que usa un vocabulario adecuado, pero comete demasiados errores, se expresa con dificultad y puede ser difícil de entender a nivel de la gramática? ¿Dónde lo ubico? Entonces, en realidad las dimensiones tienen que estar separadas. Otra cosa que les dijo Danisa, por ejemplo, bueno, hay que tratar de evitar lo que es la adjetivación o por la negativa. Entonces, todo eso todavía la inteligencia emocional, artificial no ha llegado. Es un punto de partida, pero solamente eso, no me puedo quedar con esta rúbrica. Genial, se hace en 15 segundos, pero no es suficiente. Bien. El tercer paso, que es el más importante, es el elaborar mi propia rúbrica. Y acá la vamos haciendo a poco. ¿Es un camino engorroso? Sí, engorroso. Cuando Danis al principio les preguntó una palabra que les viniera a la mente cuando hablamos de evaluación, y yo lo primero que pensé fue tiempo. Obviamente no lo puse, pero sé que muchos pensaron lo mismo. Esto me insume mucho tiempo. Sí, me insume mucho tiempo la primera vez. La segunda me va a insumir un poco menos. Y así cada vez se me va a ir simplificando. Pero esto es una inversión. Si yo quiero ser cada día mejor docente, yo tengo que invertir. Quien eligió la carrera docente sabe que esto es una inversión de tiempo, de muchas cosas, de muchos sacrificios. Uno es el tiempo. Para hacer un buen trabajo yo tengo que invertir tiempo. Y bueno,
Las rúbricas mejoran mi actividad como docente y al mejorar como docente hago que también mejoren mis alumnos. Bien, en primer lugar, tengo que determinar las dimensiones. Nosotras elegimos una que fuera bastante genérica, pero a su vez es incompleta, porque la idea es, si nos da el tiempo, que ustedes logren crear brevemente una dimensión más para agregar a esta rúbrica. Nosotros elegimos, que ya la vieron además en la lista de cotejo, la lista de cotejo inicial que les mostró Danisa es correlativa a esta rúbrica, pensada para esta secuencia. Para nosotros es importante como dimensión la vocalización, el volumen, la postura corporal del alumno, la gestualidad, el contacto visual con el auditorio y la fluidez en la exposición. Bien. Luego, establecemos los niveles. Excelente, bien, aceptable, insuficiente, también como les decía Dani, se los puedo poner al revés, pero siempre la idea es partir del excelente, tanto para la visualización de mis alumnos como para el mío. También podría ser, por ejemplo, avanzado, acelerado, en desarrollo, emergente. Esos términos seguramente son mucho más, apuntan más a una evaluación formativa. Eso es una cuestión de elecciones. Bien, luego comienzo con lo que es la elaboración de los descriptores. Y como les decía Danisa, arrancamos con el movimiento pendular. Partimos del excelente y luego vamos al insuficiente. Luego vamos, bueno, a cualquiera de estos dos del medio, siempre con el movimiento pendular. Y ahí tenemos la rúbrica terminada. La podemos ver en Prezi. Ahí está cargando. Agradecería que cuando termine de cargar me confirmen que lo pueden ver. Ustedes en el PDF que les van a pasar Marta y Beatriz, tienen todo esto y desde el PDF mismo pueden acceder a los links que nosotros les mostramos. Bien. Tenemos el ejemplo de la rúbrica, acá se ve mejor, porque Prezi nos permite hacer el zoom. Tenemos, por ejemplo, en vocalización, el excelente dice, vocaliza articulando con claridad y con un ritmo adecuado. Y luego aclara, ¿qué es el ritmo adecuado? Ni muy acelerado, ni muy lento. Esto pretende ser una rúbrica genérica para reutilizarse con pequeñas modificaciones, ¿no? Recordemos que ninguna rúbrica es perfecta, siempre todas son reutilizables. Luego, por ejemplo, tenemos, no lo voy a leer todo porque se los dejo para que lo lean ustedes después, el contacto visual con el auditorio. Se mantiene el excelente, se mantiene el contacto visual con el auditorio de forma constante, mientras que en el bien mantiene contacto visual de forma parcial con el público. ¿Ven la diferencia? En esta es constante, en esta es de forma parcial, mientras que en el aceptable mira un punto fijo o solo al docente, suele suceder que nos miren solo a nosotros, o limitándose al apoyo visual, y el que mira el suelo o un punto fijo únicamente, obviamente está en un nivel de no alcanzado todavía. Lo mismo con fluidez en la exposición, que es el último. Expone de forma continua, sin interrupciones. Bueno, si un alumno expone de forma continua, lo hizo de manera excelente en cuanto a su fluidez. Mientras que si presenta algunas pequeñas interrupciones, pero que no afectan el hilo de su exposición, entonces ahí está en un logro menor. Pero ven, yo perfectamente puedo captar la diferencia entre una y otra, que era lo que les decía hoy Danisa. Mientras que en el aceptable, dice, se producen interrupciones o vacilaciones, pero acá ¿cuál es la diferencia? Que en este caso sí afectan el hilo de la exposición. Y en el último nivel hay interrupciones y o vacilaciones de forma casi constante. Nosotros podríamos agregar acá un siguiente nivel que es el sin evidencias si el alumno no realizó su exposición, por el motivo que sea. Luego acá en el Prezi también le dejamos la lista de cotejo correspondiente, si quieren comenzar con lista de cotejo, y esto es fundamental. Luego de realizar la matriz de valoración, tenemos que validarla. ¿Con quién?
Bueno, llamar a un experto para que me valide Anijovic, para que me valide la rúbrica, no, obviamente. La van a validar mis compañeros, se la muestro a mis compañeros de sala, importante el trabajar en salas. Si la hicimos en sala, por ejemplo, en el Liceo 3, bueno, se la muestro a algún docente del Liceo 2, del Liceo 4. Luego la voy a aplicar, explicándosela a los alumnos, como dijo Danis anteriormente, para finalmente modificarla según la retroalimentación recibida por parte de mis alumnos. Bueno, acá también van a dejar, que después me voy a centrar, la rúbrica en italiano, también está acá, y la lista de cotejo correspondiente también a italiano. Bien. Seguimos con la presentación inicial. Bueno, esto es lo que les pusimos allí también en el Prezi. Y acá, esta fue mi primera rúbrica. Miren los errores, tienen muchos más, yo señalé algunos, ¿no? Voz y volumen, los puse juntos. Si ustedes miran la que hicimos ahora con Danis, están separados. Entonces, son dos niveles, perdón, son dos dimensiones diferentes. Acá, en léxico, yo había puesto rico y abundante. No, tengo que tratar de evitar lo que es la adjetivación. En postura teníamos también mezclado, puse la postura corporal es correcta, pero también puse el contacto visual, que acá es otra dimensión en la nueva rúbrica. Luego, por ejemplo, el describir por la negativa lo que no hizo el alumno por las carencias, no se dirige al público, no es adecuado. Si yo siempre voy por el lado de las carencias, no voy a fomentar entusiasmo en mis alumnos para que ellos expongan y mejoren sus exposiciones orales. Y este es el registro que utilizo con mis alumnos. Yo me hago esta plantilla en un Word, chiquilinas, compañeros, común y corriente. Esta es la plantilla que empecé a utilizar ayer, 23 de marzo de 2023. Obviamente la completé con nuestros datos, no con el dato de mis alumnos, por supuesto. Entonces, bueno, lo que hago es poner número 1 de la lista, exponen en el orden que ellos quieran, pero para que yo tenga todo ordenado, yo los registro según el orden de lista. Entonces, bueno, la primera alumna de mi lista es Beatriz Rodríguez. En el diagnóstico voy a ir completando lo que es la vocalización, el volumen, la gestualidad, y no solamente voy a poner, yo qué sé, bien, sino que pongo bien y me hago un breve comentario, porque si es bien, significa que en vocalización tiene algo más para mejorar. Entonces voy a poner, yo me hago comentarios del estilo, por ejemplo, aspira a las consonantes finales, complicación con grupos consonánticos intermedios, por ejemplo. Me pongo además qué es lo que yo le voy a decir al alumno que quiero que mejore, o el punto fuerte que quiero que mantenga. Luego de que hago esto, y de que viene la retroalimentación al alumno, más adelante, en el correr del año, estas fechas las inventé, la primera es real, la segunda las inventé, bueno, el 5 de mayo vamos a hacer de nuevo una exposición oral. Y acá al lado me pongo, obviamente voy agregando las filas según se van produciendo en el año, ¿no? Entonces yo puedo ver perfectamente, comparar, cuando completo la del 5 de mayo, puedo ver cómo mejoró mi alumno, porque la idea es esa, que mejore, el 23 de marzo, y así sucesivamente. Acá tienen la lista de cotejo. Y bueno, la retroalimentación es fundamental. Es sumamente importante la transferencia en el enfoque competencial. Esto es fundamental. ¿Qué es la retroalimentación? Es la información que recibe el alumno sobre su desempeño. Yo le tengo que dar una retroalimentación para que él pueda mejorar. Es fundamental, obviamente, en lo que es la evaluación formativa. Michael Scriven, por ejemplo, sostiene que, como les decía anteriormente Danisa, que el problema es la opacidad, no la subjetividad. Entonces, con la rúbrica yo rompo con la subjetividad, y si aclaro cuáles son los criterios que voy a usar en la rúbrica, o acabo con lo que es la opacidad. Y finalmente, Anijovic propone acordar con los estudiantes las estrategias de mejora y el tiempo para hacerlo. Esto es fundamental, llegar a acuerdos, implicar a los estudiantes. En la retroalimentación es sumamente importante que nosotros sigamos estos pasos. Acá está la fuente, yo lo tomé de este esquema que hizo Sofía García Cabeza en un curso que yo realicé de didáctica con Flaxo. Sofía García Cabeza establecía allí que, bueno, que en primer lugar yo tengo que resaltar los aspectos positivos, es decir, enfocarme en lo que hizo bien el alumno, para motivarlo y para que
él siga continuando con ese punto. Fundamental la empatía que yo muestro hacia los alumnos y entre los alumnos. Tengo que fomentar la empatía entre ellos. El ponerse en el lugar del que va a recibir la devolución, la retroalimentación. Piensen ustedes cuando reciben una retroalimentación. Si están haciendo la práctica, piensen en el profesor de didáctica cuando les hace la retroalimentación. Si son docentes ya egresados o que están dando clases, aunque no hayan egresado, cuando va el inspector. Lo que nunca hagan a sus estudiantes lo que no quieren que los demás les hagan a ustedes. Eso es fundamental. Recuerden que en las exposiciones orales los alumnos están en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, después, importante el aquí y el ahora, enfocarse, bueno, ahora es no logrado, pero más adelante va a ser logrado gracias a la retroalimentación y al trabajo que tú vas a hacer para poder mejorar. Recuerden que además las metas de aprendizaje siempre son prospectivas. Entonces es un aquí y una ahora, pero que va hacia adelante. Luego tengo que establecer prioridades. Si mi alumno tiene 25 cosas para mejorar, yo no le puedo marcar las 25, porque si no lo tiro abajo, lo desmoralizo y no va a poder mejorar. Le marco una o dos, ¿cuáles? Aquellas que para mí son prioritarias. Y además, con él lo implico y busco las estrategias, busco las alternativas para mejorar. Y acá teníamos un video para ver de Melina Furman, que es sumamente interesante. Hay otro que circula que es sobre la mariposa de Austin, que son dos videos que están muy interesantes. No sé, Danisa, qué te parece a vos, pero me parece que no nos va a dar el tiempo. Yo creo que no. La presentación va a quedar los ahí. compañeros la vean, ¿verdad? Sí, cuando les llegue el PDF, tienen abajo donde está el título del video, hacen clic y lo lleva directo. Exactamente, acá. No sé si ven mi cursor. Bien, luego, perdón. Ahí va. La propuesta de rúbrica y lista de cotejo para los colegas de italiano. Bien, pensamos esta propuesta para ser desarrollada, porque recuerden, siempre tiene que estar contextualizada, para un sexto de derecho, para desarrollarse en 10 horas de clase. Recuerden que las horas en italiano son de 30 minutos, en realidad serían 5 horas de 60. Esto es de aproximadamente 2 semanas, porque en italiano en el plan 94 tenemos 5 horas semanales. Bien, las competencias son las mismas, el nivel está pensado para un nivel de A2 o B1 en expresión oral, y justamente si nosotros vamos, por ejemplo, acá al lado tienen el link al Profilo de la Lingua Italiana, allí ya está estipulado para el nivel A2, B1, que dice, sviluppare un tema, un argumento raccontando, es una de las habilidades que tenemos marcadas ya en la página de la Università per Stranieri di Perugia. Bien, también allí en el Profilo de la Lingua Italiana, cuyo link tenemos acá en el costadito, hacia la izquierda de la pantalla, ya tenemos los logros y nosotros obviamente los podemos modificar, como los que están en el programa de español, que pueden ser modificables. En este caso tenemos, se entiende, me parece, para los colegas de español, sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse. È in grado di fare un'esposizione breve ed elementare, preparata e provata in precedenza su un argomento familiare. Como pueden ver, es muy similar a la secuencia de Sofía. Riesce a esporre brevemente la recensione di un film o libro. La recensione es la reseña, o sea que el alumno va a tener que terminar, para demostrar su logro, va a tener que terminar exponiendo brevemente una reseña oral de un libro o de una película. Entonces, la pensé para una unidad didáctica, una unidad didáctica de aprendimiento. Pensé en una que yo ya tenía hecho y que perfectamente la puedo compartir con los colegas de italiano, que es una que yo titulé Ennio Morricone, Poesie del cinema d'occhi chiusi. Ennio Morricone es el compositor italiano más famoso de la historia, ganador de, si no recuerdo mal, 3 Oscars, una de ellas por Cinema Paradiso, que es muy, muy conocida, esa película. Si no la vieron, se las recomiendo rotundamente. Bueno, los contenidos son exactamente los mismos, los estructurantes, que los que teníamos para español. Para los específicos agregué passato próximo o
e imperfecto, que son también equivalentes en español, ¿sí? Después tenemos, acá tenemos el piano di lavoro, lo que es en italiano, lo que es nuestra planificación. Nosotros lo dividimos por fases. En la fase de motivazione, lo que tenemos que hacer es, en este caso, dice, la visualizzazione del materiale audiovisivo creato con diversi trailer. En este caso yo creé trailers, tomé trailers de distintas películas que fueron musicalizadas por Morricone, y entonces creé una breve presentación con fragmentos de distintos trailers. Lo que dice al costado les explico para los colegas de español, que me parece muy interesante. Se podría también aplicar esto, la motivación, ni que hablar, que se puede llevar. Yo lo tomé de italiano y lo aplico a mis clases tanto de español como de literatura. Lo mismo con la interacción. Esto me permite a mí ver cómo se lleva a cabo la interacción en mi clase. Acá sería risorsa, es decir, el recurso se trabaja con el grupo de alumnos. Luego viene breve brainstorming, il cinema e la música, y acá vemos cómo se pone también lo que es la presencia del docente. Luego vienen los ejercicios de globalidad, que yo seleccioné allí, la análisis, y finalmente la síntesis. Y acá es donde viene la propuesta de trabajo, específicamente con oralidad. Dentro de la fase de síntesis, la idea es presentar oralmente una breve reseña sobre un film, en este caso, que tenga música de Morricone. Obviamente, durante la secuencia didáctica se trabajó con distintos fragmentos de películas que particularmente nos haya conmovido. Una vez que el mismo proceso de explicación para llevar a cabo lo que es la exposición oral de los alumnos, también tenemos una lista de cotejo que es similar pero no idéntica. Ustedes pueden ver acá, por ejemplo, que agregamos lo que es el vocabulario y la gramática, mientras que en la de español no la teníamos. Y luego la rúbrica, que también está en el Prezi, y allí la pueden visualizar mejor, y acá en este caso aparece lo que es explícitamente la gramática, que para nosotros en la clase de italiano es tan importante. Luego viene la propuesta de trabajo en equipos, ¿sí? Que no nos va a dar el tiempo. Danisa, ¿lo querés explicar vos lo que teníamos pensado hacer? Perdón, lo explico, pero sí, no lo vamos a poder hacer. La idea que teníamos, que además la vinculo con un aporte de Silvana Olivera en el chat, queríamos proponerles trabajar por salas, en 10 salas, para que tuvieran 10 minutos para pensar con sus compañeros una dimensión para agregar a la rúbrica que nosotras propusimos. Y lo conecto porque el aporte de Silvana, justamente, ella pone en el chat, yo creo que a la rúbrica anterior le faltaría valorar la información expuesta, si se entendió o no, si las ideas se expusieron con claridad. Y yo pensaba, ay, qué lindo para llegar al trabajo en equipos y que pudiera hacer esa propuesta realmente. Pero a la hora que estamos no nos va a dar el tiempo de hacerlo. Igual es una invitación para que ustedes mismos, cada uno, una vez termine esta instancia, pueda quedarse un ratito mirando la rúbrica y pensar una dimensión para agregar, intentar poner un descriptor. Si están en contacto con colegas, así sea por WhatsApp, si no están compartiendo el espacio, poder proponerse, a ver qué les parece este descriptor, a ver si les gusta cómo lo organicé o cómo está el nivel, poder irse animando, que a veces enriquecer una rúbrica que ya existe es un lindo paso intermedio antes de hacer la rúbrica propia. Si querés pasar, Bea, para el final, sí. Así seguís ya compartiendo, porque esta capaz que sí nos da, porque es muy cortita. Sí. Para el cierre, les queremos proponer algo que es una rutina de pensamiento, que quizás las conocen. Quienes han sido mis alumnos saben que soy muy fan de esta modalidad, que son propuestas, actividades que están enmarcadas en el aprendizaje para la comprensión, la enseñanza para la comprensión de la Universidad de Harvard, donde proponen diversas dinámicas con ciertos propósitos para lograr un aprendizaje real. Entonces, para poder cerrar esta instancia, lo que les proponemos es que cada uno de ustedes pueda hacerse sus puntos de la brújula. De este intercambio que tuvimos hoy, de esta conversación,
¿cuál sería el ¿En dónde está el entusiasmo, las ventajas de todo lo que conversamos hoy, de la evaluación formativa, del uso de rúbricas, de las listas de cotejo? ¿Dónde encuentran el entusiasmo? En el oeste, ¿dónde están los obstáculos? ¿Dónde están sus preocupaciones? En el norte, ¿qué necesitan saber? ¿Qué preguntas se quedan? ¿Qué cuestiones les gustaría resolver? Y en el sur, ¿qué sugerencias para poder seguir avanzando tienen? Estas sugerencias es importante pensarlas en sentido positivo, de si vamos a usar esto, ¿cómo podemos seguir trabajando? Así que les damos 1 minuto y medio. ¿Qué te parece, Beatriz? 90 Genial, segundos. yo me quedo compartiendo esto para que los compañeros vean. Perfecto. Y la idea es, bueno, es que se lo hagan a nivel personal y todos los que se animen lo puedan poner en el chat. Así lo vamos viendo. Acá Silvana dice, no sé si hay alguno antes, Silvana dice, el más fácil para mí fue pensar en el obstáculo. El Sí, tiempo, María Daniela o sea, puso la falta que... de... María Daniela había puesto antes el entusiasmo que dan los estudiantes, la razón de nuestra profesión. Exacto. A veces hay que sopesar eso, ¿no? Es verdad, me insume tiempo. Ahora, Silvana, yo que soy de las que siempre hace malabares con el tiempo, te puedo asegurar que la primera vez te insume mucho, pero después lo vas haciendo más fácilmente. Es verdad, y cada vez tenemos que hacer más cosas con menos tiempo, en la vida en general. Y es difícil, pero a mí me deja una satisfacción, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero saber que lo estoy intentando, eso ayuda. Bueno, Y después voy a agregar, perdón, Bea, que en el tema del tiempo, si bien insume mucho tiempo la elaboración de la rúbrica, yo lo siento como una inversión, porque después sí, es tiempo ahorrado, si es que es posible, en el momento de realmente sentarnos a corregir, sobre todo cuando estamos corrigiendo escritura, que nos llevamos todos para la casa, y allí corregir con rúbricas es muchísimo más rápido que estar corrigiendo con por lo menos en mi experiencia, no es lo que me ha pasado a mí, con cualquier otro instrumento, o ni que hablar si no tengo un instrumento. La devolución al alumno también es mucho más rápida, es más precisa, es más completa. Y también es una inversión a largo plazo, porque cada año yo reciclo rúbricas en el sentido de que voy a las mismas rúbricas que ya armé para adaptarlas, para modificarlas, para trabajar sobre ellas, pero no es hacer el trabajo de cero. Lo mismo con rúbricas de colegas, el intercambio que ahorra mucho tiempo también, porque ya alguien estuvo dedicando horas para eso, y si es un colega de la sala de nuestro liceo, mejor aún, porque está contextualizada, porque quizás yo tengo octavos y la profesora que los tuvo el año anterior en séptimo me puede decir, utilicé estas rúbricas, y hasta darme el proceso del mismo estudiante, de cómo viene trabajando. Entonces, en realidad, puede ser una gran inversión de tiempo también. Sí, totalmente. Lo mismo el trabajo de forma oral, ¿no? Después, a ver quién más. Ahí creo que me fui muy hacia arriba. Sí. Los alumnos, dice acá otro compañero, con entusiasmo las rúbricas las veníamos trabajando hace años, pero la claridad y especificidad con que fue abordado es espectacular. Si lo decís por nosotros, muchas gracias. Gracias, Karina. Pero también, esto lleva tiempo y obviamente, mirá que la rúbrica que hicimos nosotros, primero es totalmente modificable, y la idea es esa, que ustedes la tomen y la modifiquen. Después, acá Claudia dice, en entusiasmo, desafío, sí, totalmente, los desafíos son lindos, en obstáculo del tiempo, obviamente, en necesidad de saber el acompañamiento vital, por eso tenemos que compartir y trabajar en salas, y luego sugerencias, es el compartir, exactamente. Obstáculo, tiempo para procesar, el entusiasmo, organización y medición del proceso de aprendizaje, totalmente. Rosana dice en entusiasmo justamente estudiantes, luego en obstáculo, diversidad de alumnos, sí, es verdad, pero también nos ayuda a afrontar esa diversidad. Y bueno, siempre la rúbrica, ¿no? La manejo yo, entonces la puedo ir moviendo según los casos. Entusiasmo, pensar en los resultados, totalmente.
la heterogeneidad estudiantil sale de nuevo. Beatriz, Administrar, disculpa. sí. Disculpa que te Margarita. interrumpa, pero escribirlo es largo y como está en corto de tiempo. Algo que no ha surgido mejor, acá, mejor. pero que es una anécdota bien fresquita, es la tranquilidad del estudiante. Me pasó el jueves, ayer, de un estudiante de séptimo que estábamos armando entre todos una rúbrica para ver cómo podíamos aunar criterios para cómo hacer bien una cartelera. Y cuando terminamos viendo uno chiquitito así, me dice, ay, profe, pero así es mucho más fácil, porque yo así ya sé Claro. qué es lo que tengo que hacer y cómo. Claro. Y no espero que usted me diga lo que tengo mal después que la hice. O sea, también está la seguridad del estudiante a partir de ahí, ¿no? Para ellos es más fácil saber de Totalmente, antemano. Margarita. Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, después, administrar el tiempo, adecuar ante la diversidad del alumnado, transparencia con los estudiantes y desafíos para el docente, otra vez sale el tema del tiempo, que obviamente nos preocupa a todos, entre toda la documentación que envían para leer, todas las actividades de formación y todo el registro que solicita, la verdad es que vamos corriendo de atrás y súper estresados. Bueno, es una etapa de cambio, sí, es cierto, pero lo importante es sentir que estoy corriendo. Lo que no puedo hacer es pararme. Si quizás en este momento estemos yendo de atrás. Pero lo importante es que en algún momento lo voy a alcanzar, si corro. Si no corro, si no camino, porque también puedo ir caminando, me lo puedo ir tomando de a poco, pero lo importante es ir avanzando. Leticia dice, los alumnos se sienten bien cuando ven que van mejor. Sí, totalmente. Y el clima de la clase, cómo mejora. Aprendizaje constante del docente para innovar. Paciencia sí, para con nosotros en esta instancia de transformación. Sí, siempre la paciencia del docente. Siempre me encantó la parte de la planificación y me parece enriquecedora, es parte de la tarea, totalmente. Bueno, ahí tenemos compañeros que nos saludan, muchas gracias, muchísimas gracias. Después tenemos sugerencias, postura para avanzar, necesitamos recuperar las horas de coordinación que sí. Beatriz. Seguir mejorando. Sí, Servando. Vamos a ir cerrando. La verdad que sí. Me encantó la propuesta que ustedes trajeron, muy interesante de verdad, muy útil. Muchas gracias de verdad por el aporte. Y damos por finalizado el encuentro y vayan sabiendo que todos los días, todos los viernes de 17 a 19, vamos a tener hasta junio, porque en junio van a ser los jueves, actividades de formación y de acompañamiento a este proceso de transformación que sí entendemos que es difícil, entendemos que la transición cuesta, pero como dijeron las compañeras, tenemos que empezar a transitar. Si nos equivocamos, bueno, pero si no transitamos, nunca vamos a avanzar en nada. O sea, tenemos que trabajar en esto, focalizarnos y que el enfoque competencial se haga realidad. En eso andamos, ¿no? Y ahí empezamos. Que ya muchos estaban trabajando, sí, como dijo Danisa, sin saberlo, ya se trabajaba. Lo importante es llegar a la meta y moverse para eso. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias otra vez. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Beatriz también y a Marta por la hospitalidad y por el espacio que siempre tenemos en la cátedra, en la inspección de español. Por suerte. Habitándonos. Bueno, pienso que sí, comparto con el inspector Servando, que fue muy enriquecedor. Por otro lado, me parece que, bueno, que a veces con el ensayo y el error uno va progresando y viendo, como decía Beatriz, que sus primeras rúbricas tenían cosas que obviamente hoy no las está utilizando, pero sí le sirvió para dar el puntapié inicial. Así que bueno, y agradecer a la cátedra como siempre que nos brinda este espacio. Así que bueno, nos encontraremos en la próxima instancia del viernes que viene y pedirle que a todos aquellos que participaron ahora y que saben de compañeros que no han podido participar, que se unan y que puedan tener esta experiencia de poder compartir con nosotros y con estas dos docentes el próximo viernes 31. Un cariño a todos y gracias por todo. Bueno, cerramos acá, entonces nos estamos viendo. Chao. Muchas gracias. Gracias.